Adelante. Hola, muy buenas noches. Soy Yakasha Kasabi. Me da mucho gusto presentar al fundador de Radio API, que llega a más de 100 países desde febrero del 2010. Es coach de la felicidad y del programa Arriba Corazones. Y como locutor de Radio IP en julio del 2013, es inspirador de desarrollo personal y encuentros y eventos de online. Él es Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? Vientos huracanados, mi Yakasha, muy buenas noches. Gracias por la invitación aquí, listo y dispuesto. Ok, quiero hacerte unas preguntas. Cuando haces una entrevista, ¿qué es lo que más te genera como ser humano? Cuando hago una entrevista, yo como entrevistador, ¿Sí? ¿qué es lo que más me repites, porfa? ¿Qué es lo que más te genera como ser humano? ¿Qué es lo que sientes cuando haces una entrevista? Fluir. Normalmente cuando tengo la oportunidad de entrevistar a alguien, he tenido la fortuna de entrevistar a bastantes personas y además en unos profesiones diferentes. Me gusta y me siento bien, uno, cuando yo fluyo y dos, cuando mientras yo voy fluyendo, la persona con quien estoy compartiendo la entrevista fluye. Creo que cuando una persona fluye, es mucho más fácil que vengan las ideas. Normalmente las entrevistas que yo hago, si no es que todas, las hago de manera espontánea, voy fluyendo conforme la misma persona me va diciendo algo y entonces me engancho en lo que me dice y voy caminando. Fíjate que ha habido 3 personas, varones ellos, que cuando tuve yo un programa de radio que se llamó Tú eres la estrella, en donde hice muchas entrevistas. Y dentro de estas entrevistas, 3 hombres, cuando empezamos a platicar, cuando empezaba yo a fluir, me dijeron en algún momento, porque el ir fluyendo, las respuestas que generan las demás personas es como más, quizá profunda, quizá íntima, quizá más emocional. Y entonces, los 3 varones de los que te comento, me dijeron en su momento, pero no voy a llorar, no me vas a hacer llorar. Yo no quería hacerlos llorar, sin embargo, como la charla iba caminando a esa parte emocional, pues pensaron que quería yo hacerlo llorar, la realidad es que no. Sin embargo, aun cuando me dijeron los 3, no me vas a hacer llorar, sin yo querer que lloraran, la misma charla, pues les hizo escurrir las lágrimas. Entonces, creo que cuando tú fluyes, cuando tú, ¿qué necesita uno? Pues estar con, como digo yo, como el Chapulín Colorado, para quienes no conocen el Chapulín o no, pues seguramente lo han de haber visto en muchas partes del mundo, como el Chavo del Ocho, está el Chapulín Colorado que tenía sus antenitas de vinil rojas y cuando había presencia de peligro de algo, decía, mis antenitas de vinil me detectan la presencia del enemigo. Entonces, para mí esas antenitas de vinil significa que yo estoy con como mis antenas parabólicas de manera receptivas a la información que me están dando y bueno, eso me ayuda mucho porque la misma gente que he entrevistado me va indicando, me va guiando, pues en dónde es donde debo de ir preguntando. A veces las preguntas son como complicadas, a veces son, y no todo llanto quiere decir que sea malo. Uno de los 3 caballeros que te comparto, uno de ellos estaba, cuando yo lo entrevisté, estaba por ser papá, su esposa, no, él estaba conmigo en ese momento en la Ciudad de México y su esposa estaba en Campeche, me parece, y faltaban unos 3 meses para que naciera su bebé, es un varoncito. Bueno, él lloró de alegría porque cuando le pregunté, escuché la emoción cuando me dijo que su esposa, yo no sabía que estaba embarazado, su esposa me dijo que tenía unos meses ya que iba a dar a luz, y entonces, bueno, ahí me enganché y creo que le pregunté qué es para ti ser papá o qué significa esta emoción y bueno, no pudo hablar y lloró de felicidad. Los otros 2 lloraron de situaciones tristes que la misma charla hizo que recordaran, pero finalmente, bueno, creo que es fluir, fluir y fluir. Marco, en 3 palabras dime,
¿cómo te definirías como conductor? No puedo hacerlo. En 3 palabras me es imposible definirme como locutor. Tendría que usar más de 3 palabras, pero haciendo un ejercicio, 3 palabras que me definan como locutor, ¿cierto? ¿Ya cacha? Tres palabras que me definan como locutor. Ajá. 1, enfocado. 2, dinámico. Y 3, alegre. Así me definiría. Personalmente, ahorita en estos momentos, ¿qué es lo que te hace feliz? El hacer lo que me gusta me da felicidad. El darme cuenta que lo que voy haciendo, por un lado, me gusta. Salud, salud. Y por otro lado, puedo llegar a más personas, puedo aportar mi granito de arena en este momento que estamos de pandemia. Uno de los temas que yo manejo, no es el único, pero sí uno de los temas que yo manejo tiene que ver con la felicidad. Y en términos de pandemia, la gente en lo general ha estado como complicada en términos de salud, ha estado complicada en términos de estar de malas, quizá, o estar irritable, se me ocurre. No todos, pero sí gran parte de ellos. Entonces, me gusta que dentro de lo que yo voy haciendo, pueda yo no solo sentirme bien, que es lo primero que busco, sino aportar a la gente algo que les pueda dar valor, en este caso, situaciones relativas a la felicidad o a la salud, y eso me da felicidad. Me da felicidad que me encuentre en un momento, básicamente busco que así sea, si no todo el día, gran parte del día, encontrarme en un momento por un lado, de paz, es decir, emocionalmente equilibrado, y por otro lado, con energía. Eso para mí me da la felicidad y busco crear esos momentos. Hay veces que eh, me han tocado situaciones en donde, bueno, pues he tenido que estar entre enojado o triste o emocionalmente desequilibrado. Y bueno, me doy oportunidad a sentirme de esa manera, ya sea enojado, ya sea triste, pero normalmente mi filosofía de vida, mi estilo de vida es estar en esos momentos que no me sirven emocionalmente hablando la menor cantidad de tiempo. Hay veces que lo puedo lograr, no lo sé, en 5 o 10 minutos, hay veces que me tardo más, 1 hora, hay veces que me tardo un día. Eh, Hace como, no me acuerdo, en algún momento de este año, no recuerdo bien el mes, tuve un dolor de cabeza ahí como complicado que me duró más o menos como unas 4 o 5 días, y el dolor de cabeza que yo tuve me impedía dormir bien, entonces no me levantaba descansado y mi paciencia era menor, estaba un poco más irritable. Normalmente no acostumbro tomar medicina para que mi propio cuerpo sea el que genere el bienestar automático, pero en aquel entonces ya era la tercera noche que yo no podía dormir o dormía mal, y entonces con el doctor, hablé con el doctor y ya me recetó unas pastillas, porque ese periodo que te comento fue un periodo en este año en donde a causa de mi dolor de cabeza no podía yo dormir bien, por lo tanto no me sentía a gusto, y entonces no, fueron como 5 días en donde en términos de felicidad estuve menos tiempo porque me sentía irritado, como no descansaba bien, no me sentía de buenas, y buscaba yo hacer algunas cosas sin tomar medicina y buscaba sentir mejor, y lo logré, pero el no descansar, al dormir, el no descansar durante 3 o 4 noches, ya la cuarta noche dije, no, yo ya, o la tercera noche que no pude dormir bien, fue que decidí ir a ver al doctor, me dio medicina, ya por buena fortuna el dolor desapareció 2 noches después. Por lo tanto, yo busco crearme el espacio para que haya esta felicidad dentro de mí, y en el caso particular que te comento, eh, me di cuenta que si yo tomaba medicina podía disminuir mi dolor de cabeza o eliminarlo. Decidí no hacerlo y bueno, no fue necesariamente una buena decisión. Fui al doctor finalmente y bueno, ya después de 5 días de este malestar al estar durmiendo, entonces ya regresé a mi estado normal de la felicidad. Pero en general, todos los días, de lunes a domingo, busco estar en momentos de felicidad.
Yo por lo que te conozco, pues yo sé que ser conductor y coach es algo que te llena de felicidad, pero dime personalmente por qué te hace feliz ser coach y ser locutor. Mira, fíjate que el ser coach me da felicidad porque uno es uno de los pilares que tengo de vida. Yo creo en Dios, entonces mi piedra angular, la piedra, digamos, lo más importante, lo que me soporta es mi amor a Dios. Y dentro de esa piedra tengo dos pilares que apuntan a lo que hago, mi filosofía de vida. Uno es coaching y el otro es yoga de la risa. El coaching me hace feliz porque me ha permitido, cuando el coaching llegó a mi vida, en finales del 2009, yo soy certificado en principios del 2010, febrero del 2010, me di cuenta que yo podía alcanzar metas. Mi enfoque cambió con relación a mi vida y a conseguir las metas yo. Y esto me ha permitido entonces poder compartir esa misma, eh, digamos, esas mismas acciones con las demás personas. Si yo lo he aplicado en mí y lo he logrado, aplicándome yo mismo el coaching para lograr las metas, para estar enfocado. Entonces, como yo lo probé y me gustó y me dio resultado, bueno, entonces yo lo comparto. Más allá de tener la certificación en varias modalidades de coaching, lo he probado y entonces me doy cuenta que es bueno. Y la gente que puede apoyarse del coaching, que puede lograr las cosas a través del coaching, la verdad es que es mi granito de arena. Eso es por un lado, como coach. Como locutor, la realidad es que hay muchas cosas que me apasionan. Me apasionan, me apasionan. El coaching es una de ellas, yoga de la risa es otra de ellas, mis Vaqueros de Dallas, que nos fue mal, es otra de ellas, mi Cruz Azul es otra de ellos y me ha ido mal en la parte deportiva, sin embargo, es mi pasión. Y también me apasiona la locución. Fíjate que en términos de locución, me ha tocado aprender mucho. La verdad es que la locución me ha permitido conocer a muchas personas, que el espectro de amigos y amigas que tengo sea mucho más grande, pero también me ha permitido aprender en esas entrevistas que te comentaba yo hace rato. Bueno, tiene que ver con la locución. Hay personas que no conocía y que después de las entrevistas me volví amigos de las personas. Y cuando voy haciendo actividades de locución, particularmente mi programa de radio, que dicho sea de paso es de lunes a viernes a las 7 de la mañana, tiempo Ciudad de México, de 7 a 8:30 por Radio Apit. La verdad es que lo disfruto. Es como esta capsulita que yo mismo me busco y me doy para sentirme bien. Pocas veces he dejado de hacer mi programa y cuando no lo hago por lo que sea, me siento extraño. Mi programa va de lunes a viernes. Como que mi cuerpo se ha acostumbrado a hacer programa de lunes a viernes, aunque a veces me invitan el sábado o el domingo a hacer algún programa de radio. Como mi programa es en la mañana, es como esa energía que yo mismo consigo para cargarme de buena vibra, de energía positiva. Cuando no puedo hacer mi programa, me siento como incompleto. Pocas veces me ha pasado la realidad. Sin embargo, es tan importante hoy día el hacerlo que me permite darme cuenta que si yo no hiciera mi programa durante algún tiempo, me sentiría altamente extraño, como incompleto se me ocurre. Entonces, la felicidad la obtengo generando enfoque a través del coaching y generando energía positiva y buena vibra en términos de mi programa de radio. Ok, y hablando de lo que me estás tú comentando, ¿qué consejos nos darías a todas las personas que desean ser conductoras? Y también que me digas cuál es la diferencia entre la conducción y el ser coach. Ok. Fíjate que el consejo que yo puedo darles a las personas que deseen estar al frente de un micrófono es que sean seres humanos, que sean auténticas las personas, que yo conozco muchas personas que tienen la posibilidad de tener un micrófono atrás, así como este, y en este tener un micrófono son prepotentes, son, digamos la palabra, prepotentes, no son humildes, no hablan desde el corazón, sino hablan desde la arrogancia quizá, o desde la envidia tal vez, o desde el ego posiblemente. Y creo que cuando uno fluye más desde el corazón, cuando fluyes más desde tu vivencia, me parece que es como lo mejor. Fíjate que alguna vez, yo he tenido, como te compartí, una cantidad importante de personas que he entrevistado. La gran mayoría
claro, ese es mi estilo. He conocido muy poquito de las personas. Y entonces me acuerdo alguna vez estando en León, Guanajuato, me tocó entrevistar a un autor de, no sé, 10 libros, 8 libros, 9 libros. Y él es médico de profesión, doctor, y además, no me acuerdo otro término que maneja él, que es en la parte holística. Y bueno, fue el primer doctor que entrevisté y fue la primera persona que manejaba ese término que ahora no recuerdo, pero es holístico. Y yo no conocía más que su nombre, Rafael. Y entonces cuando llega conmigo, tengo yo unas como técnicas que me sirven para la parte de las entrevistas. Pero debo decirte, querida Yakasha, que él, autor de muchos libros, teniendo mucho más conocimiento que yo, eh, llegó nervioso al programa, se le oía nervioso, se le oía así, nervioso era la palabra. Y yo conociendo poco de él, pues entonces dije, si él está nervioso y yo conozco poco, aquí hay que aplicarnos. Y entonces empecé a fluir y empecé a fluir hablando de sus hijos, su esposa con 2 hijos, y cómo conoció a la esposa, cómo se enamoró. Empecé la entrevista, duraba 2 horas la entrevista, entonces me permití como expandir en muchos elementos. Empecé a hablar de su esposa, de sus hijos, de lo que le gustaba a él. Ahí cuando me dice que le gustaba pintar, ¡fum! Escuché cómo dijo, me gusta pintar, y mi entrevista fue por ahí. Tiene él en su casa un cuarto en donde tiene sus cuadros, bueno, en aquel entonces tenía sus cuadros, y después de haber avanzado mucho, empezamos a hablar de su profesión y de los libros en esta parte holística que él manejaba. Y cuando empecé a hablar de la profesión, me gustó que empezó a decir que como él estuvo al frente de un hospital de León, no recuerdo el nombre, público, un hospital público que dependía de León, Guanajuato, y me dijo que no le habían dado presupuesto y que él tenía que hacer maravillas porque no tenía los insumos suficientes, porque no podía mandar en fin, todo lo que normalmente una persona responsable, un director de unidad hace. Me gustó mucho porque estaba enfocado, lo sentí comprometido en el bien, para el bien de los que iban a esa clínica, y empezamos a platicar de eso. Entonces me comentó, no era la idea de la charla, pero me comentó que para la fecha de la charla, como 2 o 3 años atrás, había hecho un manual de procedimientos que lo había mandado al estado de Guanajuato y que no lo habían hecho. Y entonces yo lo escuchaba y le hacía, ¿qué es lo importante aquí? Quizá que yo tenía el oído y hacía las preguntas que eran como que iban como cuchito en mantequilla. Entonces yo le hacía la pregunta y él decía y no, bueno, entonces, sin un guión, sin tener algo preparado, sin saber en realidad mucho de él más que su nombre, sí que era doctor y que que manejaba la otra herramienta holística, pero de ahí en fuera, debo decirte que al término de las 2 horas, cuando se fue, yo no sabía que estaba nervioso, lo escuché yo nervioso. Ya lo volví a entrevistar como 2 semanas después o 3 semanas después, pero ya era como más enfocado a una situación. Iba a sacar un libro. Me dijo, ¿sabes qué, Marco? Ha sido de las entrevistas que más he disfrutado, porque de las 2 horas, en porcentaje, de lo que íbamos a hablar o de lo que él quería hablar, no sé, 15% de la entrevista. El resto fue de su familia, de la pintura, del amor que tenía por la organización correcta de los hospitales. Entonces, eso me hace saber que mi recomendación es que, uno, fluyamos. Las personas que vamos a estar atrás de un micrófono, tenemos que fluir. Dos, que cuando nos toque la posibilidad de tener una persona que estemos entrevistando, nuestras orejas estén bien puestas en cómo nos van diciendo, no solo en el qué, sino en el cómo nos van diciendo las cosas, porque esos son claves, porque nos permite, sin necesariamente tener conocimiento de más cosas de la persona entrevistada, nos permite como dice el refrán que meto hilo para sacar hebras, y así es, meto hilo para sacar hebra o meto aguja para sacar hebra, es decir, doy un poquito y por la pasión que se genera, bueno, va dando más fruto. Así que bueno, esa es la recomendación que le doy yo a la gente que estamos, no por iniciarse, que estamos atrás de los micrófonos. Ese es parte de la conducción. ¿Cuál es la diferencia de ser coach y de ser locutor? Para mí son complementarias. ¿Qué es para mí ser coach? ¿Cómo yo hago la vivencia de ser coach? Escuchar a la gente. Normalmente tiene muchos años, querida Yakasha, que he aprendido a no juzgar a la persona.
Entonces, cuando me dicen, me van contando lo que sea, mi mente está escuchando y no hago juicio. Entonces, cuando la persona termina de decir algo lo que sea que pudiera uno haber juicio, la verdad es que no hago juicio. Entonces, creo que hemos terminado. Aquí está pasando la... Estamos concluyendo nuestra charla. Aquí concluimos, querida Yakasha. Gracias. Cintia, gracias. Diana, gracias. Ethel, gracias. Yakasha. Así que voy a dejar de grabar.